negociaciones que llevan a victorias y firmas en historias con Super Bienes Raíces. ¿Qué tal, campeones inmobiliarios? Bienvenidos a un episodio más. Aquí estamos hoy con un tema que resulta ser muy interesante, con el mes de la prevención del cáncer de mama. Y tengo hoy el honor de compartir micrófonos con la doctora Renata Madrid. Muchas gracias, doctora, por recibirnos aquí en su consultorio. Bienvenida a Campeones Inmobiliarios. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, doctora. La doctora Madrid, pues, es especialista en ginecología y obstetricia, para que usted se dé cuenta que vamos a hablar con un profesional de la salud y que todo lo que nos va a decir, pues, es muy interesante, además que son datos que usted puede aplicar justamente para este mes de la prevención del cáncer de mama. Pero antes, doctora, de comenzar a entrar en temas ya que nos trae aquí, quisiéramos conocer un poquito más sobre su trayectoria profesional. ¿Cómo es que usted primero decide el ramo de la medicina? ¿Cómo llega usted a esta idea de estudiar además una carrera que considero que es muy compleja? Muchas gracias. Pues la verdad es que yo, desde que recuerdo, siempre quise ser médico, pero yo quería estudiar medicina para hacer cirugía. Okay. Y llegando una vez al área que le llamamos internado, que es cuando rotamos con diferentes especialidades para saber qué queremos hacer, yo dije, no, esto no es lo mío. Yo lloraba cuando veía a los niños enfermos o a los viejitos que se morían o enfermedades que no les puedes hacer nada. Pero llegué a ginecología y me enamoré otra vez de la medicina, porque ahí llorábamos, pero de felicidad. Okay. Generalmente, pues, son pacientes sanas, entregas a un bebé y todo es felicidad. Y bueno, después vas entendiendo que es el médico que acompaña a la mujer en toda su vida. Tenemos la oportunidad, pues, de hacer medicina preventiva, curativa, resolutiva. La mayoría de las veces, afortunadamente, son pacientes sanas y tenemos, pues, esta oportunidad de poder detectar enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, cuando usted llega a la parte de la medicina de la mujer, sí es correcto el término, puedo decirlo de esta manera, ¿qué es lo que más le ha gustado de esta especialidad? Bueno, a mí me apasionó la obstetricia, después de ahí me derivé a fertilidad, a tratamientos de reproducción, ayudar a estas parejas a encontrar ese bebito que se ha buscado a lo largo del tiempo. Actualmente, pues, lo complemento con la cirugía de mínima invasión, que además, pues, logramos quitar patología, tumoraciones benignas enormes de tiempos, de mucho tiempo de estar afectando a la mujer y logramos que pueda tener un embarazo. Entonces, yo te diría que la obstetricia, combinada con la reproducción y la cirugía es fundamental, es lo que más me gusta. ¿Usted sabe más o menos a cuántas mujeres, o más bien, la pregunta sería, más o menos, cuántos bebés le ha tocado recibir? ¿Tiene algún estadístico o algún aproximado? Fíjate que no, me lo han preguntado muchas veces y no sé, pero donde yo hice la residencia de ginecología, la especialidad de ginecología era un hospital de salubridad, entonces simplemente en el primer año teníamos que juntar 100 partos. En el primer año, y te estoy hablando de hace muchos años. Entonces, no sé, ya perdí la cuenta, pero seguro son muchísimos. Pero eso sí, ¿qué eran métricas con las que me dan a ustedes? Sí. O sea, es como, tienes que recibir 100 bebés como... Sí, sí, exactamente, como para ya poder decir que podías hacerlo solo, tenías que hacerlo bajo supervisión con otros residentes, con otros médicos, y tenías que llegar a 100 partos. Como el tiempo de vuelo de los pilotos, ¿no? Ándale, más o menos así. Sí. Muy justo. Bien, muy bien. Vamos a entrar, si le parece, doctora, un poquito en materia que nos trae aquí. Y primero quisiera saber el tema del cáncer de mama. ¿El cáncer de mama es una enfermedad o es un padecimiento? Pues se considera una enfermedad, o sea, es una enfermedad de la glándula mamaria, es un problema donde algunas células de la misma glándula sufren cambios que le llamamos mutaciones, que pueden ser genéticas, heredadas o incluso espontáneas, y estas células que están con esta alteración tienen la capacidad de formar un tumor maligno y puede invadir otros órganos o diseminarse por todo el cuerpo, que se conoce como metástasis. Entonces es una enfermedad. Ok. Ahorita que mencionaba que puede ser un tema de genética, yo recuerdo mucho hace algunos años a una actriz estadounidense, Angelina Jolie, que fue, a mí me impactó mucho porque se había quitado los senos. Y ella decía que una de las cosas por las cuales era porque su mamá y creo que su abuela habían padecido cáncer de mama. ¿Qué
¿En qué porcentaje afecta la genética o la herencia, tal vez, Sí. para esta enfermedad? Es muy importante esa pregunta porque fue un caso muy sonado y mucha gente quería hacerlo, pero desafortunadamente no es la solución. Ok, La cuestión genética hereditaria, estas mutaciones, yo tener el gen, que están muy conocidos, se llama BCRA1 y BCRA2, si hay estudios que me pueden ayudar a detectar. Si yo lo tengo el 5 al 10% de posibilidades de ok. tener ese cáncer. O sea, Más de lo normal, o sea, ese 5 por arriba de lo normal, de ¿no? todas las mujeres Ujú. tienen el 5% de causas Ok, genéticas. ok, Pero fíjate, el resto, que es la ujú, mayoría, sí, son causas multifactoriales, asociados al estilo de vida, asociados al ujú, tabaco, al alcohol, al sobrepeso, a la exposición hormonal, a factores de riesgo. Entonces, si bien esta enfermedad empieza en la glándula mamaria, pues puede diseminarse por diferentes zonas del cuerpo que se conocen como ganglios. ujú. Entonces, yo tendría que quitarme los senos, los ovarios, el útero, los ganglios Ok, para poder decir que ya no tengo el riesgo. Y aún ujú. así, podría tener Para cáncer. otros órganos, digamos. Exactamente. Ok. Entonces, no. En este sentido, ya nos enlista usted algunos factores de riesgo, por supuesto, que además son conocidos, ¿no? El fumar, el beber alcohol, por supuesto, los excesos, una vida sedentaria que puede también Sí. llegar a hacer ciertas afectaciones. Si esto, el cáncer de mama es predecible en cierta edad, es decir, oye, tú puedes desarrollarlo en algunos años, ¿es posible poder hacerlo? Bueno, uno de los factores de riesgo principales es la edad. De las Ujú, pacientes mayores de 50 años ujú. tienen más riesgo de tener cáncer de mama. Ok, Sin embargo, si yo tengo esa predisposición, ese gen puede presentarse antes. Entonces, te diría que el cáncer de mama no conoce edad, realmente ni género. También ok, puede sí, es ocurrir en verdad. los hombres porque también tienen una glándula mamaria. Ujú, Por supuesto que es menos frecuente, ujú. pero también llega a ocurrir. Entonces, por eso es que la autoexploración, nosotros les compartimos a las pacientes que deben empezar a hacerla desde los 20 años. Desde los A 20 los años, ok. 20 años, o sea, lo más importante de todo esto, porque sí puede ser prevenible y diagnosticado a tiempo. Ujú, Esa es la clave de todo esto. Si nosotros logramos detectar a tiempo esta patología, como muchos otros tipos de cánceres, la evolución va a ser drásticamente diferente. Entonces, a los 20 años empiezo la autoexploración, a conocer mi cuerpo. Yo no podría detectar algo que no conozco. ujú. Entonces, si conozco mi cuerpo, si sé cómo es normalmente, en el momento en que detecte algo alterado, voy a acudir al médico. Al de los 25 a los 39 años ya necesito que esa exploración sea con un especialista de la salud. Es ahí donde el chequeo general a nosotros nos da la oportunidad de poder encaminar a las pacientes a esta detección. Y después de los 40 ya no solo es la autoexploración ni siquiera con el médico, es una mastografía, un ultrasonido de manera periódica después de los 40 años. Pero si tengo factores de riesgo, como los que ya comentamos, si en mi familia, sobre todo del lado materno, hubo cáncer de mama, todas estas revisiones se empiezan desde antes. Cuando en esos factores de riesgo de genética aplica también, tal vez si mi mamá, mi abuelita no tuvo cáncer de mama, pero tuvo algún otro tipo de cáncer, Sí. es también, es el mismo panorama. No tan aumento, o sea, si mi mamá, mis hermanas, la abuela materna tuvo cáncer de mama, mi riesgo es mucho mayor. Ok, Sin embargo, si en la familia hubo cáncer de estómago, cáncer de ovario, también hay un factor de riesgo para mí. ok. Es mucho más alto cuando fue de mama y sobre todo de la línea materna, pero cualquier otro tipo de cáncer, dependiendo de qué zona, también es un punto de riesgo para la paciente. Hoy, usted nos decía que en la autoexploración para una mujer o una persona empieza tal vez desde los 20 años. En la primera fase entiendo que sería conoce tu cuerpo, ese sería la autoexploración. Sí, conoce tu cuerpo, saber en qué momento, Ujú, porque nuestro cuerpo cambia ujú, dependiendo del día del ciclo en el que estemos también. Entonces, esa autoexploración se recomienda una semana después de haber dejado de menstruar, porque todas las mujeres sabrán o lo habrán notado también, que durante la menstruación, días antes y durante la menstruación, hay cambios en los senos. Hay mayor sensibilidad, puede haber inflamación, pero una semana después es cuando más se recomienda esa autoexploración y es revisar los senos, las axilas, el cuello, saber cómo se siente una ok, glándula mamaria normal, porque hay datos de alarma. ujú, Si yo detecto algún bulto en el cuello, en el seno, algún hundimiento,
movimiento, cambios de coloración, secreción por el pezón, sangre, pus. No necesariamente quiere decir que esa paciente tenga cáncer, Claro, pero sí. sí son datos que me indican que ya necesito una revisión médica y ya el especialista determinará si con la exploración o con algún estudio de imagen es suficiente para determinar ese diagnóstico. ¿Has escuchado la frase que dice, el dinero no crece en los árboles? El desarrollo citrus patrimonial es la excepción a esta regla. El dinero sí crece en los árboles con citrus patrimonial. A través de 1000 metros de gestión de tierra 100% comercial, podrás obtener un rendimiento garantizado a través de la comercialización del fruto limón. Comunícate conmigo al 55 39 49 17 91 y conoce cómo tu dinero se pone a trabajar a través de uno de los productos más consumidos a nivel mundial. Ya lo sabes, 55 39 49 17 91. Citrus Patrimonial, porque el dinero sí crece en los árboles. ¿Estos son los síntomas más comunes? Más comunes, o sea, puede no haber ningún síntoma, eso es importante, pero ante estos síntomas, un dolor intenso, inflamación constante, enrojecimiento, es cuando ya tengo que acudir al médico. ¿Existe algún síntoma clave que sea dictatorial para poder decir que es cáncer? Es decir, este síntoma se presenta tal vez en el 99% de los pacientes de cáncer. No hay como datos tan patognomónicos, pero un bulto, un abultamiento, un nódulo que generalmente no duele. Okay. Ese hundimiento, retracción del pezón se le llama frecuentemente piel de naranja, como pequeños hundimientos, y esos cambios físicos son sugestivos. En una paciente de más de 50 años, un enrojecimiento que no duele, que tiene tiempo, que después además se acompaña de algún bultito, algún nódulo, tumoración, masa en axila o cuello, es muy sugestivo de una alteración maligna. Perfecto. Ahora, cuando un paciente de usted ya hizo esta exploración, ya detectó algo anormal, por así decirlo, algún tipo de los síntomas que nos dice, acude al médico. ¿Cuál es el siguiente paso para su tratamiento, o mejor dicho, para su diagnóstico, ¿no? Para su diagnóstico. El primer paso. Bueno, tenemos que hay 2 estudios de imagen que se tienen que realizar, un ultrasonido mamario y una mastografía. Okay. Pero antes de que continúe, ¿cuál es la diferencia de estos? Un ultrasonido es un rastreo con un transductor que hace generalmente un médico. Esa es la importancia. El médico en ese momento puede tomar varias imágenes, lo va a pasar por el seno y puede hacer un diagnóstico, ve diferentes densidades, ve como quistes, por ejemplo. La mastografía se hace en un centro radiológico. Un mastógrafo es un aparato mucho más grande que lo puede hacer un técnico. Okay. Entra el seno, se pone el seno y se comprime con unas como paletas, como una plancha, de manera muy delicada, muy sutil. También la importancia de hacerlo en un lugar especial, porque es con mucho cuidado porque puede llegar a ser incómodo. Importante, hay lugares donde no va a doler, porque a muchos pacientes les da miedo hacer la mastografía por ese dolor y lo sé como paciente también, que puede ser incómodo, pero debe ser en un lugar especial. Esa mastografía va a tratar de comprimir el seno para que se pueda ver de todos lados que no haya alguna alteración, que generalmente pueden ser calcificaciones o nódulos o tumoraciones. Entonces, son 2 estudios que se complementan, así que idealmente se hacen los dos. La mastografía, como decíamos, a partir de los 40 años, pero un ultrasonido lo podemos hacer a cualquier edad, sobre todo si hay factores de riesgo o los datos y síntomas que ya platicamos. Entonces, son esos 2 estudios. Una vez que esos estudios nos dan un diagnóstico, hay una clasificación internacional que todos los médicos conocemos, se llama BI-RADS, y dependiendo del número que salga en esos estudios, determina si el paso a seguir es, por ejemplo, tomar una biopsia. Nos dice, todo se ve bien, hay que hacer el estudio en un año, o no, hay alguna alteración, hay que repetirlo en 6 meses, o no, hay que tomar una biopsia dirigida con una aguja o en quirófano, por ejemplo. Entonces, dependiendo del punto. BI-RADS 6, por ejemplo, que ya son es prácticamente un hecho que hay una patología maligna, pero es muy importante que se haga después el estudio por una biopsia, saber qué tipo de cáncer es, porque no todos los cánceres son iguales, hay varios tipos. Ok, cuando ya llegamos al diagnóstico que es concluyente para el médico, que ya hay un diagnóstico de cáncer como tal, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Entiendo por lo que nos explica que depende del nivel de cáncer. Pensemos en esta escala
si es un cáncer en una mediana gravedad, que serían 3. No, más bien ya después tiene que ver si ese cáncer está in situ, si es solo una tumoración que está en uno de los senos, si está en ambos senos, si ya ha invadido algunos otros órganos, si se encuentran ganglios positivos, se le llama, ya hay diseminación, metástasis a otros órganos. Entonces, es una gran variedad de etapas que se puede llegar a ellas mediante los estudios de imagen y los estudios de patología, las biopsias. Entonces, el tratamiento son tratamientos médicos, con terapia, que de hecho los grandes avances es eso, la terapia inmunológica que va dirigida al cáncer de mama, que les ayuda a las pacientes como una mejor sobrevida, ayudado también de tratamiento de radioterapia, de quimioterapia y el tratamiento quirúrgico. Hoy en día el tratamiento quirúrgico, que puede ser desde quitar solo la zona, un pedazo del cuadrante de la mama, quitar la mama completa, ambas mamas, quitar los ganglios. Entonces también hay una serie de cirugías, pero la reconstrucción mamaria se hace prácticamente de manera inmediata en la mayoría de los casos. No en todos los casos es posible, pero este es uno de los grandes avances. Recordemos que estas patologías pues afectan a la mujer no solo en la cuestión física y de salud, ¿no? Sino en la parte emocional, social, en la pareja, en la casa. Entonces, el poderle brindar una reconstrucción inmediata es una maravilla. Nos ayuda a minimizar pues este impacto, ¿no? Sí, claro. Entonces, en la mayoría de los casos, esta detección oportuna me ayudaría a quitar esa tumoración y a poder ofrecerle una reconstrucción inmediata, que por supuesto se realiza con especialistas en el tema, ¿no? Cirujanos plásticos, cirujanos oncólogos, pero esos son de los grandes avances que tenemos hoy en día. Okay. ¿Tu sueño es vivir en playa, tener una casa vacacional, una casa de descanso o simplemente una casa de retiro? El Desarrollo Punta Clara te invita a conocer esta majestuosidad del mar ubicado en el puerto de Santa Clara. A únicamente 8 minutos del mar podrás disfrutar de su club de playa con únicamente 393 lotes en un fraccionamiento. Comunícate con nosotros para conocer más sobre las bondades que te brinda el estado de Yucatán y las bondades que te brinda Punta Clara. 55 39 49 17 91 es el número para los inversionistas exitosos. Comunícate conmigo, Desarrollo Punta Clara. Ok, estas reconstrucciones también tiene que ver si el paciente es apto para que tenga algo externo en su cuerpo, ¿no? Entiendo que sí. Es como parte de la medicina estética, ¿podría ser? Sí, lo hace, incluso ahora hay, además un implante de mama que pueda suplir la mama enferma, tatuaje del pezón, implante del pezón, con cirujanos plásticos especialistas. No todos los cirujanos hacen este tipo de tratamiento. Dependerá principalmente del estado en que se encuentre la paciente, del tipo de cáncer que tenga y de qué tratamiento quirúrgico requiera. Okay. Cuando llegamos a una etapa temprana, que es lo que busca el mes de la prevención, por supuesto, las posibilidades de salvar no solamente la glándula, sino la vida de un paciente, que es lo más importante, son muy altas. Pero ¿hay un rango de que vuelva a aparecer el cáncer después de haber sido diagnosticado? También depende muchísimo del tipo de cáncer que sea y de la etapa en la que se encuentre. Entonces, sí es una paciente que debe continuar su seguimiento a mediano plazo con otros estudios de imagen, con resonancia magnética, ver que no hay aparición en otras zonas del cuerpo, y después de algunos años la paciente puede estar en remisión. Por supuesto que siempre tendrá que hacer su control anual con un especialista. Ya no se trata ahora sí solo de la autoexploración, por supuesto. Una paciente que tuvo cáncer de mama pues debe llevar su seguimiento con un oncólogo cirujano, oncólogo médico, y si después de un tiempo determinado ya todos sus estudios demuestran que no hay cáncer, está en remisión. El riesgo siempre es latente, siempre está ahí presente, pero sí podemos lograr, si se detectan en etapas muy tempranas, una remisión. Llegar a tiempo a un diagnóstico temprano, pues no solamente es un tema, insisto, lo más importante, salvar la vida de un paciente, salvar su glándula, pero también un tema económico, un tema moral, un tema social que afecta, por supuesto, muchísimo a nuestra sociedad. Yo leía un poquito que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres. De hecho, hay un rango, ¿no?, de edades. Y veo muchas veces que es esto un tema cultural. Todavía me ha tocado, desafortunadamente, platicar con algunas mujeres que
se niegan, se resisten tal vez a un tratamiento de este tipo, porque ¿cómo voy a ir con una persona extraña a que revisa algo que se entiende que es muy íntimo? No, esto a mí no me va a pasar, yo no tengo ningún antecedente. Culturalmente entiendo que ha cambiado la forma de ver el cáncer de mama. Hoy, ¿cuál es la lucha que tienen los médicos ante una situación cultural y cómo lo enfrentan ustedes cuando llega un paciente así, que es un poquito renuente a esa situación? Sí, pues primero es importante reconocer que esto efectivamente ha cambiado y principalmente gracias a estos espacios ya es un tema público. Además, ya creo que ya no nos enfocamos ay, a mí no me vaya, ojalá que no me vaya a dar o alguien se murió de esto. Ya nos enfocamos a temas de vamos a prevenirlo. Ya hay un mes contra la lucha del cáncer, ya nos enfocamos a todos los hombres, mujeres, hablamos de este tema como prevención. Ya no como que chin, se murió, ya es la sobrevida de la paciente es diferente. Y no hace tanto tiempo, desafortunadamente algunos años, incluso esa paciente, la mamá, la abuelita, no se animaba a decirle ni a la hija que la llevara al doctor. Claro. Hoy casi ya no lo vemos, pero todavía existe, sobre todo en ciertas zonas. Sí. Pero hay que reconocer esto, esta conciencia que tenemos actualmente, que tiene toda la gente, nos está ayudando a la prevención oportuna. Ya las jovencitas vienen y dicen, yo quiero que me enseñes a revisarme, ¿no? Eso ya está cambiando y es lo que tenemos que luchar. Fíjate que nosotros los ginecólogos, pues realmente tenemos esa oportunidad de detectar a la paciente desde que empieza a menstruar. Entonces, si nosotros logramos comunicarle que en algún momento necesitará empezar a revisarse, acudir a un Papá Nicolau, a un ultrasonido, una colposcopía, de ahí de boca en boca es como vamos a poder luchar contra esto, lograr que reconozcan su cuerpo, que no dé pena revisarse, hablar, oye mamá, me estoy tocando y tengo una bolita o se ve rojo, o tengo esto. Entonces creo que esa es la oportunidad que tenemos, como en cada consulta poder transmitirlo y que ellas con sus amigas, pero por supuesto programas, o sea, estos espacios y en las redes sociales y en la televisión, ya lo vemos cada vez más, es un tema común y creo que debemos seguir por ese camino. Y esta es una excelente noticia, insistimos, el tema de la prevención es la clave para poder, pues, literal, prever esquemas catastróficos. Hoy hay muchos programas que ayudan a las mujeres a poder prevenirse, hay campañas del sector gobierno, hay un mes completo, el sector privado también ayuda muchísimo. Una persona, ¿cuánto es recomendable que se haga un chequeo de este tipo? Además de la autoexploración, independientemente que se haya encontrado algo, un chequeo de ir al médico, de hacer todos estos tratamientos que nos dice. ¿Cuánto es recomendable al año que puedan hacerse? Pues si no hay ningún padecimiento como tal, una vez al año sería una gran oportunidad. O sea, hombres con urólogos, mujeres con ginecólogos, si es que se sienten, siempre hay un médico familiar, general, porque en ese chequeo, como decimos, pues no solo es voy a enfocarme el Papá Nicolau. Generalmente, pues hacemos una revisión general, pedimos algunos estudios, tenemos la oportunidad de detectar cáncer, diabetes, hipertensión, alteraciones en tiroides en ese año. Si yo detecto algún problema, pues entonces a lo mejor las citas serán más a corto plazo, pero una vez al año te diría que sería suficiente para detectar mucha patología. Y este es el mes en donde usted, si no se ha hecho ese chequeo, pueda hacerlo en este mes que estamos, además puede aprovechar la oportunidad de decir, estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama para poder hacer justamente estos chequeos. Y usted lo decía muy bien, no solamente el tema de cáncer, sino otros tipos de enfermedades que son comunes, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Que somos muy propensos a hacerlo, que tal vez pueda aparecer en algún estudio, oye, revisa este punto que me está sonando ahí como una alerta roja, y aprovechar para ustedes inversionistas que nos están viendo y nos escuchan, recuerden que en este mes vamos a estar regalando una mastografía a todas aquellas personas que hagan una inversión con nosotros en cualquiera de nuestros productos, ya sean renta garantizada, lotes de inversión, lotes residenciales. Estamos regalando una mastografía y por supuesto que vengan con la doctora Renata Madrid. Muchas gracias. Doctora, cuéntenos dónde la podemos encontrar. Primero, sus redes sociales y después físicamente dónde nos pueden visitar nuestros inversionistas. Pues estamos en un grupo que se llama Liftifem, en Instagram, en Facebook está la página, como doctora Renata Madrid también me encuentran. Estamos ahorita en el Hospital Ángeles Universidad, aquí en el consultorio 5061, me pueden encontrar. Y
en redes sociales. En redes sociales. Así es que visiten, digan que vienen por parte de Superbienes Raíces y la doctora les va a dar atención de primer nivel. De por sí la atención general es bastante buena, pero aquí las van a consentir, les van a explicar todo a detalle y por supuesto recuerden una mastografía totalmente gratis a los que hagan inversión en el mes de octubre y vienen directamente con la doctora Madrid para que puedan hablar un poquito más a fondo ya en consulta de temas muy puntuales. Si usted tiene todavía alguna duda, déjenos en los comentarios y vamos a pasar los comentarios a la doctora para irlos resolviendo. Pero por supuesto, la consulta es fundamental y usted puede hacerlo. Si está en Ciudad de México, le queda muy cerca las vialidades. No hay ningún pretexto para poder explorarse y para poder hacer una consulta, ¿verdad, doctora? Así es, correcto, muy bien. ¿Cuál sería su mensaje final para nuestras inversionistas que nos ven y nos escuchan? Pues yo me gustaría terminar con el cáncer de mama no distingue edad, género, situación social, es una enfermedad que si la detectamos a tiempo, el pronóstico, la sobrevida cambia drásticamente. El autoexplorarse no debe dar miedo, debe dar poder. El reconocer nuestro cuerpo nos da empoderamiento. El hacer una consulta preventiva es un acto de amor no solo para nosotras, sino para nuestros seres queridos. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Muchísimas gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan en Campeones Inmobiliarios. Hoy en Campeones de la Salud con la doctora Renata Madrid. Nos vemos el próximo martes, Campeones Inmobiliarios. Gracias.